Mañana 32 minutos. Buenas noticias en materia económica, bastantes raras por estos días, pero muy oportunas para el costo de vida, con una inflación anual en junio que fue de 4.82%, por primera vez por debajo del 5% en más de 4 años y alejándose del pico del 13% que tuvimos en el 2022, hace un par de años largos, cuando fue la más alta de este siglo y se ensañó contra el bolsillo de 50 millones de colombianos. Carestía que por fortuna vuelve nuevamente a sus fueros, acercándose a la meta del Banco de la República del 3%, cuya junta hoy merece palmas y aplausos por el milagro en el costo de vida gracias a sus oportunas subidas de tasas y apretones de clavijas. Un trabajo ingrato, no obstante, porque hoy está nuevamente en el ojo de la opinión pública, con los empresarios pidiéndole una reacción en política monetaria, como escribió en las últimas horas el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, y también con el presidente de la República, presionándola para que empiece a bajar más rápido las tasas y diciendo errónea e equivocadamente que si no actúa pronto, rápido, se corre el riesgo de caer en una estanflación, estancamiento económico con inflación alta, que no parece ser el caso en cuestión y que deja entrever que a Gustavo Petro ya se le están olvidando sus clases de macroeconomía. En cualquier caso, decisión nada y fácil tampoco para el Banco de la República, en medio de un escenario muy incierto en materia de precios. Por un lado, con los arroceros de Huila, Meta y Tolima amenazando con bloquear el país y anunciando paro indefinido a partir del próximo lunes 14 de julio. Y por el otro, con Donald Trump también tomando decisiones importantes en materia arancelaria que se están concretando en estos días y que podrían tener coletazos sobre el 30% de los productos importados de la canasta familiar. Una canasta familiar que de momento viene jalonada por los precios de corrientazos, comidas rápidas, restaurantes y hoteles, que según la directora del DANE, Piedad Urdinola, siguen incorporando las salsas en los alimentos de meses pasados, contribuyendo a la mayor variación en junio a la inflación, con un 0.42%, seguidos de los precios en salud, que subieron 0.36%, y finalmente, para cerrar este top 3, bebidas alcohólicas y tabaco, con una variación del 0.27%. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 34 minutos. Este martes amanecemos con un golpe jurídico para el gobierno nacional. La Corte Constitucional tumbó uno de los pilares de su estrategia fiscal. En una decisión unánime, declaró inexequible el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, uno de los apartados del Plan Nacional de Desarrollo que modificaba las reglas para el cobro del impuesto de valorización. El artículo permitía aplicar este impuesto obligatorio no solo antes o durante la ejecución de obras públicas, sino hasta 5 años después de su entrada en operación. La Corte fue clara: este artículo violaba el principio de unidad de materia al introducir un tema tributario en una ley que no tenía relación directa con este asunto. Con esta decisión se revive la norma anterior, el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, lo que representa un retroceso para el gobierno nacional en su intento de ampliar su margen de maniobra fiscal. Esta decisión de la Corte, que termina golpeando al gobierno, surgió tras una demanda ciudadana que alegaba que el artículo no tenía conexión directa ni inmediata con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. La Corte coincidió que no demostró que modificar el momento del cobro fuera esencial para ejecutar proyectos viales, ni que los recursos recaudados en forma tradicional fueran insuficientes. En palabras del tribunal, se trató de una reforma tributaria encubierta, incorporada en una ley que tiene como función planificar el desarrollo económico y social del país. La Corte advirtió que este tipo de prácticas legislativas no solo desdibujan el rol del Congreso, sino que también debilitan el debate democrático. El fallo, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, reitera que las leyes del plan deben respetar su naturaleza como instrumentos de planeación, incluir reformas estructurales en ellas sin debate amplio, pues compromete la integridad del sistema tributario. En contexto, esta decisión llega en un momento de alta controversia por los cobros de valorización en obras como el corredor vial Cartagena-Barranquilla, donde los ciudadanos han cuestionado los montos, la socialización y el impacto económico de estas medidas. Para el gobierno, este fallo representa una derrota política y jurídica. El artículo tumbado formaba parte del Plan Nacional de Desarrollo. Su caída no solo frena una reforma clave en la financiación de obras públicas, sino que envía un mensaje claro sobre los límites constitucionales en la planeación fiscal del país. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 37 minutos. El informe de la Contraloría sobre la crisis de la salud en Colombia, del que hablamos hace apenas 24 horas, no es por allá un texto alejado de la realidad. La crisis financiera del sistema de salud es real. La Fundación Hospital San Carlos de Bogotá anunció el cierre de los servicios de urgencias, cierres que van a empezar el 31 de julio, el último día de este mes. La decisión fue tomada por la Junta Directiva para poder optimizar los recursos del hospital frente a la crisis que tiene todo el sector. Esto, dicho de otra manera, significa que en el Hospital San Carlos, que tiene 76 años de historia, la plata no alcanza para todos los servicios y han decidido cerrar los de urgencias para poder usar la plata que hay atendiendo otros servicios que son muy importantes para la población, los cuidados intensivos y los servicios de cirugía. Esta medida va a afectar sobre todo a pacientes de la EPS Salud Total, que tendrán que buscar ahora otra alternativa a la hora de una consulta de urgencia. Y como en el efecto dominó, aquí se van contagiando los hospitales del problema, porque van a llegar más pacientes a otro y luego a otro sin que la plata alcance. El cierre de este servicio en la Fundación Hospital San Carlos es uno más. Según UNIPS, la Unión de IPS en el país, en 2024 se cerraron 14.530 servicios de manera temporal y 4.628 cierres definitivos, todos afectando el sistema y la atención de salud. Y esta crisis es la razón por la que casi 500.000 usuarios están ahora gastando más de su plata en la atención de salud. Se pasaron durante el último año a servicios de medicina prepagada, lo que significa que el gasto de bolsillo sobre la salud sigue subiendo, ya no solo para medicamentos, sino también para medicina prepagada. Según Fasecolda, el gremio de las aseguradoras, las pólizas de salud están creciendo 12%. El año pasado se registraron 3.8 millones de usuarios en medicina prepagada y se espera que ahora, cuando termine este año, sean 4.2 millones de afiliados, es decir, por lo menos 450.000 colombianos más que han decidido de su bolsillo gastar por la salud, mientras las EPS siguen en crisis financiera. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:40 de la mañana. De Charly Sa hoy no se habla por su fama por interpretar clásicos del bolero como Un disco más y Flor sin retoño. Su nombre hace parte de un expediente judicial donde la Fiscalía busca quitarle al cantante bienes por más de 25.000 millones de pesos en Ibagué y en Girardot. Estamos hablando de bienes con los que el Estado quiere reparar a las víctimas de los grupos paramilitares. En la lista hay 2 discotecas en plena Rosa de Ibagué, en el centro comercial Oasis, y una discoteca que lleva ese mismo nombre y que queda en Girardot, Cundinamarca, que estarían siendo, eso es lo que cree la Fiscalía, utilizadas como una fachada para lavar dinero de los paramilitares. El nombre de pila de este artista es Carlos Alberto Sánchez Ramírez y para la Fiscalía su fortuna tiene bases en una estrecha relación que habría tenido con un importante jefe paramilitar del bloque Tolima, a quien le habría servido como testaferro. El paramilitar se conoce como Diego José Martínez Goyeneche y era conocido con el alias de Daniel, que se unió a las AUC de Córdoba y Urabá en 1999 y se convirtió en uno de los hombres de confianza del jefe de ese grupo ilegal, Carlos Castaño. Luego, en el 2005, se desmovilizó en Ambalema, en el departamento del Tolima, pero antes de unirse a las AUC había estado en el ejército, donde alcanzó el grado de teniente y murió envenenado con cianuro en la cárcel Picota de Bogotá ya hace varios años. Pero los líos judiciales nacen para Charly Sa en las versiones de por lo menos 3 exparamilitares, entre ellos alias Freddy, quien fue en su tiempo escolta de Carlos Castaño, que le ha dicho a la justicia, él y otros, que un primo de Charly Sa visitaba cada 8 días a alias Daniel para entregarle cuentas de la discoteca Capachos de Ibagué. Esta mañana amanece ese cantante defendiéndose él, su nombre y su fortuna, diciendo que es fruto del trabajo de más de 30 años y negando cualquier vínculo con los paramilitares que están en plan de colaboración con la Fiscalía a cambio de beneficios. Estás escuchando Blue Radio.